Ok, entonces, lo primero que tengo que decir es que voy a empezar a compartir la pantalla. Lo primero que tengo que decir es que voy a utilizar las presentaciones del profesor Benemora Casar, ¿ok? Para explicarles el tema de la segunda ley y voy a hablar un poco de la tercera ley también. Eso lo vamos a ver un poco más, nada más por encimita, pero para hablarles del tema de la segunda ley de la termodinámica y bueno, también de la entropía, que es el tema 5 que es lo que les interesa a ustedes. Así que, lo primero que todo, bueno, estos son objetivos generales que tiene este tema. Son unos ciertos objetivos, unos temas aquí. Ese es un tipo de... Esos son videos recomendados que tiene esta presentación de este profesor. En cualquier caso, si ustedes desean esos videos, yo se los puedo enviar. Yo nada más, ustedes me piden y yo les envío los videos. Aquí tienen otros más. Y esto es un documental, este es un documental muy relacionado a las máquinas de Carnot y habla mucho sobre el tema sobre el tema del frío. Ahora, vamos a ir a lo rápido, esto me lo voy a brincar. La dirección de los cambios, ¿ok? Esto habla del tema de espontaneidad. Ustedes supongo que se acuerdan de que es un proceso espontáneo, ¿verdad? Digamos, sí reconocen, digamos, cuando yo les digo que es un proceso espontáneo. Bueno, recuerden que esto es un proceso espontáneo, es un proceso que ocurre que es un proceso que ocurre sin ninguna, como aquí lo dice, un proceso espontáneo, un proceso natural, es un proceso, es cualquier proceso que ocurre en la naturaleza de forma espontánea, o sea, sin ayuda de absolutamente nada, que como por ejemplo, aquí tenemos algo, la dirección y los cambios. Si ustedes, por ejemplo, ven una taza de café, eh, si ustedes ponen una taza de café caliente, obviamente, y la ponen encima de la mesa y la dejan ahí durante un tiempo, se van a dar cuenta que ella espontáneamente se va a enfriar, ¿ok? Así que esto se habla de como la dirección de los procesos, que en un proceso natural tiene una dirección en donde siempre va a pasar como que, digamos, cuando el café se va a enfriar, donde por ejemplo, como aquí lo dice, el cuchillo de acero, un cuchillo de acero con el que usted corta, este, con el tiempo se va a desgastar y va a dejar de cortar de la manera en la que lo hacía. Una roca se puede desgastar con el tiempo. O por ejemplo, cuando usted ensucia el agua, este, también podemos ver que esas son cosas que pasan de manera espontánea, pero por ejemplo, utilizar el proceso de cuando el agua se ensucia. Si usted se lava las manos, por decir una forma, y usted tiene un pequeño recipiente con agua, con el agua con jabón, usted ese agua está, digamos que no está purificada, ¿ok? Pues de manera espontánea, esa agua no se puede purificar. Esa agua necesita que pase por un proceso. Eso es donde vemos que son los procesos no espontáneos o los procesos no naturales. Quiere decir que es lo contrario a cualquier proceso que no ocurre en la naturaleza en forma espontánea. Es decir, como lo vemos aquí con este ejemplo del agua, si usted tiene el agua sucia, usted puede ensuciar el agua se puede ensuciar de manera espontánea o, bueno, en este caso sería como si se lava el jabón, pero quizás utilizando con otro ejemplo un poco más sencillo, el café caliente. Cuando el café caliente se enfría de manera espontánea, el café de manera espontánea no se puede volver a calentar. Usted va a necesitar un proceso en donde va a tener que ponerlo a calentar, ya sea con microondas o agregarle un poco de agua caliente, lo que sea. Eso es una cosa importante porque después vamos a ver el tema de las máquinas térmicas, esto me lo va a brincar un poco, porque este, aquí vemos el caso de la entropía. ¿Qué es el concepto de la entropía? Supongo que ustedes han hablado les han llegado a decir sobre qué es la entropía, o se acuerdan de qué es la entropía, de química general, o no me acuerdo en dónde se hablaba de eso.
Yo me acuerdo por encima que era como que la entalpía era como el desorden y la entropía era como el orden, o algo así ya me nos habían dicho en general. Ok, en este caso, en realidad, la entropía se relaciona al desorden. Eso lo vamos a ver ahorita con el tema de la tercera ley. Pero, ¿qué es el concepto de la entropía? La entropía es el flujo térmico que es, bueno, un flujo térmico produce un flujo de entropía. La entropía es una propiedad termodinámica que se define de esta manera. Ok. Ustedes pueden ver la entropía como el desorden, como una energía que se pierde de una cierta manera. Y ustedes se sabe que ustedes han visto mucho el concepto de reversible, ¿verdad? Ustedes han visto lo de los procesos reversibles e irreversibles, que en el curso de físico-química se suele trabajar con procesos reversibles, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, vean, se cumple esto. Esta es una definición de la entropía un poco sencilla, un poco fácil, que es que la entropía es la diferencia de entropía es igual a la diferencia de calor reversible entre la temperatura. O sea, tenemos una igualdad. Así que nosotros podemos también ver que podemos calcular una diferencia entre calor reversible a base de la entropía. También, vean una cosa curiosa. La entropía que vemos en este caso tiene una D, como de esta forma, y esto es como un delta, por decirlo de alguna forma, como la típica de la diferenciación, como cuando es de una integral. ¿A qué se debe esto? Que en sí, si ustedes recuerdan, yo no sé si les hablaron de funciones de caminos o funciones de estado, ¿verdad? Si les comentaron sobre eso o no. O bueno, o sea, quizás para que no se estresen mucho por el momento, nada más comentarles que la entropía es una función de estado. ¿Está bien? Es una función que se define igual y siempre va a estar de esa manera. En cambio, el calor es una función de camino o de trayectoria. Así que depende de la trayectoria, el calor va a tener un valor distinto. Así que aquí hay una pequeña explicación de que esto es lo que yo decía, de que esto, el calor en sí, no es una propiedad termodinámica, ¿ok? El calor como tal no es una propiedad termodinámica, pero esta diferencia de calor entre la temperatura sí es una propiedad termodinámica. Y esta temperatura que tiene que ser absoluta. ¿A qué se refiere cuando es una temperatura absoluta? Se refiere a que es una temperatura en que es una temperatura en Kelvin. ¿Ok? Y que la diferencia de esto es la entropía, sí que es un proceso de S1, de S2 menos S1. ¿Ok? Y aquí tenemos otra forma como verlo, con la integral. Que aquí también lo vemos de esta manera. No sé si por el momento me van entendiendo un poco sobre qué es la entropía, ¿verdad? O por el momento sí va todo bien. de momento va bien. Ok, así que sigamos. Ahora sí, vamos a ver un poco sobre cómo se puede llegar a calcular la entropía, ¿ok? Eso es lo curioso. Primero que todo, hay una forma de calcular la entropía, que es, que yo deseo en Dios que no los pongan a hacer esto, de verdad lo digo, que es en base a una área bajo la curva, ¿ok? Se puede hacer, se puede hacer en base a una área bajo la curva. Ahora, cuando yo hice este curso, cuando yo lo llevé, me acuerdo que no se comentaba mucho sobre esto. O sea, pero básicamente el calor reversible es igual al área bajo la curva en un diagrama del tiempo, bueno, la temperatura contra la entropía. ¿Ok? Entonces se puede calcular el cambio de entropía, o en este caso el calor, a base del área bajo la curva. Yo diría que no se los van a poner así, porque casi nunca lo vi, honestamente, cuando llevé el curso, eso casi nunca lo vi, pero es una forma en la que se puede calcular. Ahora, vamos a ver el concepto de entropía cuando el, cuando el, cuando es un proceso irreversible. Es un proceso irreversible que recuerden que
que es un proceso en donde se da bueno, cuando es un proceso más real, por decirlo de alguna forma, es que nos dice que la diferencia del calor no es una propiedad. Pero eso sí, esto ya se los había comentado. Entonces, para un proceso irreversible, aquí teníamos una igualdad. Recuerden, vean que aquí tenemos una igualdad. La diferencia de entropía es igual a bueno, la diferencia del calor entre la temperatura. En este caso, tenemos como una desigualdad. Tenemos en que la diferencia de entropía va a ser mayor a la diferencia de calor irreversible entre la temperatura. Y vamos con el tema de las unidades. Ustedes les hablaron, supongo, sobre el tema de intensivos y extensivos para el primer examen. Propiedades intensivas o extensivas. Sí, ¿verdad? Sí, Ok. La entropía tiene dos tipos de, bueno, básicamente para que lo vayan viendo, para cuando después vayan, recuerden que como ya les había comentado, es muy importante el tema de las unidades en físico-química, porque nos va a decir mucho sobre cómo va a ser la materia, o de cierto modo, digamos, nos va a decir mucho si vas a tener un problema bueno o vas a tener un problema malo. Así que en una propiedad extensiva lo vas a tener en kilojoules entre kilogramo, y una propiedad intensiva lo vas a tener entre kilojoules entre kilogramo por Kelvin. ¿Ok? Y después vamos a ver lo de las máquinas de Carnot, vamos a ver lo de las máquinas las máquinas térmicas. Como hemos visto un poquito, el término de la entropía nos habla como del desorden, ¿ok? Sobre esa falta y aquí viene algo muy importante. Yo creo que esto es una cosa que ya sabemos, que los procesos no son el 100% eficientes, ¿verdad? Nosotros generalmente no tenemos procesos 100% eficientes. Bueno, supongo que eso sí se los han comentado en algún momento. Entonces, hay una forma de ver esos procesos que son a base de las máquinas térmicas, que básicamente lo podemos ver de esta manera la eficiencia, ¿ok? De que recuerden que el proceso no es 100% eficientes y que estamos teniendo un ciclo. Es el tema de las máquinas térmicas. Esto es una cosa que se llama, que después también lo vamos a ver, esto que tenemos aquí son focos, foco caliente y foco frío. Un foco, o lo que podemos ver, es algo, es un material, lo que sea, muy grande. Entonces permite que el calor o la temperatura dentro de ese foco no cambie mucho. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Eh, la Tierra. Si usted hace una reacción química o lo que sea en el suelo, eh, es probable que la Tierra absorba un poco de ese calor, de esa temperatura de la reacción química que usted está haciendo. Ahora, la Tierra es una masa muy grande, ¿verdad? Eso estamos de acuerdo. O sea, si usted va, no sé, la Tierra en general es una masa muy grande. Entonces, la temperatura dentro de la Tierra no va a cambiar, mejor dicho, nada. Eso se refiere a un foco. Un foco es un lugar donde no cambia mucho. Y entonces, aquí lo que nos hace es de la eficiencia, bueno, que aquí vemos que el calor va a ir de un cuerpo frío. Recuerden que el calor siempre va del cuerpo caliente al cuerpo frío. Así que, por ejemplo, aquí tenemos que el cuerpo caliente se va a ir enfriando. El calor que se emite en este ciclo, vemos que este ciclo, digamos, el cuerpo caliente va a sacar un poco al cuerpo frío. Eso es una cosa muy importante que se acuerden, porque si ustedes van a ver la segunda ley de la termodinámica, habla también mucho sobre este tema de que el calor se mueve del cuerpo frío al cuerpo caliente. Digo, del cuerpo caliente al cuerpo frío, ¿ok? Hacer un proceso espontáneo, el calor se va a mover del cuerpo caliente, o sea, el cuerpo a mayor temperatura, al cuerpo con menor temperatura. Así que bueno, saca un trabajo y a partir de aquí se puede sacar una eficiencia. Esta eficiencia, la forma más rápida de verla es de esta manera. Una eficiencia en una máquina térmica
que este valor de n, este es igual a el trabajo que se libera por el calor que genera el cuerpo caliente, el cuerpo calor absorbido por el foco caliente, básicamente. Y aquí lo que más me interesa es que es esto que ustedes conozcan, que por segunda ley de termodinámica no se puede tener un cuerpo, no se puede tener un proceso 100% eficiente, porque implicaría que el calor, en este caso el calor que llega al foco frío, sería igual a cero, y eso no pasa, ¿ok? Así que puede ser que en el examen les pongan un poco sobre este tema de eficiencia. Pues esto es un tema que también de que no existen las máquinas de movimiento perpetuos como tales. Así que esto también es lo que causa que no existen las máquinas de movimiento perpetuo. Y bueno, después hablamos de los refrigeradores. Porque los refrigeradores, aquí está lo que yo les decía, el depósito foco térmico, que es una masa muy grande, temperatura constante, y que por más calor que se le agregue, se le extrae, la temperatura no cambia. O por ejemplo, puede ser una habitación, la atmósfera, el océano, o como yo les dije, la tierra, el suelo. Así que después de esto, vamos con la segunda ley de termodinámica. ¿Qué nos dice la segunda ley de termodinámica? Si ustedes lo buscan en internet en Google, lo que principalmente les va a decir es que en, cuando hay un proceso con una transferencia de calor, en un proceso, en un proceso irreversible, digamos, en un proceso irreversible, el calor no puede fluir de manera espontánea del cuerpo frío al cuerpo caliente. ¿Ok? Eso es lo que les va a decir principalmente. Y de que en una máquina la eficiencia no siempre va a ser igual al 100%. Ahora, ¿qué lo podemos ver con el caso de la entropía? Porque a mí me interesa que sea esto el tema de la entropía, porque va a ser lo que más se va a ver en este tema. Así que aquí lo que dice es, lo que yo les decía, de que los fenómenos ocurren de manera en que aumenten la entropía, ¿ok? Lo que nos dice ese tema es que va a tender al desorden, porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes se acuerdan, yo creo que todos hemos visto que generalmente en otros cursos o lo que sea, hemos visto que cuando un cuerpo a menor temperatura esté, por ejemplo, el agua, el agua en hielo está más ordenado que el agua así de forma líquida. En eso sí lo saben. O sea, sí se ve, o por lo menos eso se le han comentado, de que en forma sólida, eso, digamos, el producto generalmente va a estar más ordenado, ¿verdad? Sí, Ok, así que con ese tema vamos a ver que la entropía nos va a medir el desorden, va a ser la tendencia al desorden. Ahora, esto nos dice entonces, bueno, la desigualdad de calcios, que fue la que ya les comenté antes, pero esto nos dice entonces que un enunciado de la segunda ley de la termodinámica es el principio de la entropía, que esta es la definición que dio Calcius, que la entropía del universo tiende al máximo, es decir, que la entropía del universo tiende a subir. Ahora, ¿qué nos dice esto? Como hemos visto, la entropía nos dice la tendencia al desorden, que se va a medir a base de este, la ineficiencia que pueda haber, por ejemplo, en una máquina o en cualquier cosa que va a tener una falta, digamos, que va a causar ese desorden. Ahora, ¿qué nos dice esto? Muy importante, que entonces, que la entropía total, es decir, la entropía del universo, siempre va a ser mayor o igual a cero. Después vamos a este tema de este tema del universo y sistema de alrededores. Pero nos dice principalmente que la entropía siempre va a ser mayor o igual a cero. Eso quiere decir que en cualquier proceso que nosotros hagamos, cualquiera, cualquier proceso, no sé, una reacción o lo que sea, cualquier proceso que nosotros hagamos, la entropía que va a haber en el universo va a estar en aumento. Y después les voy a explicar con un tema muy curioso.
Bueno, aquí tenemos otro enunciado que dice que es la parte más bien sobre las máquinas térmicas, que dice, es imposible construir una máquina térmica que transforme cíclicamente una cierta cantidad de calor en la misma cantidad de trabajo, es decir, que no existen máquinas 100% eficientes. O, por ejemplo, que es imposible construir un dispositivo que funcione en un ciclo y cuyo único efecto sea la transferencia de calor de un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente, que fue lo que yo les comenté antes. ¿Qué nos dice la segunda ley de termodinámica? Que no se puede no puede haber transferencia de calor de un cuerpo frío con un cuerpo más frío a un cuerpo más caliente y que las máquinas térmicas no pueden ser, bueno, no puede tener una eficiencia de 100%. ¿Ok? Ahora, esta es la parte más de, como ya se va a ver como en cálculos, ¿sí? La entropía total va a ser la entropía del universo, ¿ok? Que fue como se vio antes de que lo comentó Carlos. Pero esa entropía del universo va a tener dos valores. Bueno, la entropía va a ser la suma de la entropía del sistema y la entropía de los alrededores. ¿A qué viene esto? Pongámonos una situación. Cuando usted pone a congelar hielo en, bueno, se pone a congelar agua y genera hielo. Una pregunta, ¿ustedes están haciendo que esa agua tenga mayor o menor entropía? Digamos, el agua que ustedes pusieron a congelar, después de que ustedes la congelan, ustedes piensen que esa agua ya en forma sólida, en forma de hielo, va a tener una mayor o una menor entropía a la que tenía en forma líquida. Yo creo que menor. Menor, exacto. Si ustedes ven, cuando está en hielo, está en un sistema más ordenado. Ustedes con el agua, cuando se la ponen a congelar, va a estar en un sistema más ordenado, entonces va a tener una menor entropía, va a tener menos desorden. Ahora, yo les acabo de comentar a ustedes hace, ¿qué? 10 minutos o lo que sea, que, que la entropía no tiende, que la entropía, digamos, la entropía total del universo siempre va a ser mayor o igual a cero. Yo les acabo de comentar a ustedes esto, que la entropía total del universo siempre va a tender al máximo. Así que ustedes pueden pensar, si estamos hablando de que estamos pasando de un cuerpo más ordenado, un cuerpo menos ordenado a un cuerpo más ordenado, es decir, que se está disminuyendo la entropía. Entonces, eso rompería con la segunda ley de la termodinámica, porque la segunda ley de la termodinámica entonces no estaría tendiendo esa entropía al universo. Pero aquí es donde viene la parte importante, que es la entropía de los alrededores. Que no me voy a meter mucho con esto, el tema de las refrigeradoras, pero principalmente los alrededores es lo que está alrededor del sistema. Así que en este caso, en este ejemplo, probablemente si ustedes ven un caso de estos, el valor del sistema, de la entropía del sistema, este valor va a ser un valor negativo, porque estamos teniendo que se está haciendo más ordenado. Pero el valor de los alrededores va probablemente, y no es que probablemente, es que sí o sí va a tener un valor va a tener un valor positivo y aparte, sí o sí va a tener un valor mayor a la entropía del sistema. El tema de los alrededores, ok, si nada más, o sea, recuerden que una refrigeradora tiene compresores, tiene focos térmicos, tiene cosas así. Ese sistema que es el sistema, o no sistema como tal, sino esos alrededores del, si- del- esos alrededores que tiene el sistema, que es cuando se congela el agua, causa que la entropía sí o sí en este caso sea positiva. ¿Ok? ¿Se me entendió este caso? Si quieren lo vuelvo a explicar. ¿Sí me entienden eso que quise decir? O si necesitan que se los explique de otra manera, pero
Básicamente lo que va a esto es que existe proceso en sí que rompa con la segunda ley de termodinámica, porque sí se comenta que hay procesos que pueden romper con la segunda ley de la termodinámica, por ejemplo, este caso del agua que se congela, pero, como digo, este, esta entropía de los alrededores es lo que hace que no se rompa la segunda ley de la termodinámica, que sí o sí esta entropía de los alrededores en ese caso va a tener un valor mayor a la entropía que va dentro del sistema. Hay un caso, un pichu, que es como el del caso aislado, que lo pueden ver, por ejemplo, en un termo de esos que realmente son aislantes térmicos, que la entropía del sistema, que la entropía sí o sí va a ser lo que pase dentro del sistema, porque no existan alrededores, porque no van a haber alrededores, porque estamos hablando de un sistema aislado. Pero esa entropía del sistema sí o sí va a ser mayor o igual a cero. Así que en este caso, la entropía del universo sería la entropía del sistema aislado. Hasta ahora todo bien. O sea, o necesitan que les vuelva a explicar algo. Todo bien. Ok. Nos voy a brincar esto, el tema de esta hora. Y ya vamos a ver un poco cómo hacer el tema de los números. Este, bueno, este es un ejemplo de transferencia de calor infinitesimal de la diferencia entre calor entre dos bloques entre la temperatura caliente, esta H significa hot y esta Z significa cold, ¿ok? No cambian. Así que vamos a tener un cambio de entropía de la temperatura caliente, del bloque caliente y un cambio de entropía del bloque frío. Ahora, hay una cosa importante que vemos acá, que es que en el bloque caliente tenemos que hay un negativo. ¿A qué se debe este negativo? Este negativo se debe a que estamos pasando un proceso en donde, como hemos dicho, cuando algo se enfría suele tener menor entropía. O sea, o en sí o sí, cuando algo se lo enfría, tiene menor entropía. Así que al tener menor entropía, eso quiere decir que esto es negativo y este es un positivo. Porque en este caso, el bloque caliente el bloque frío se va a calentar, entonces va a aumentar su entropía. Y aquí vemos un tema para ver la entropía total, en este caso que sería la diferencia de calor entre la del, la del bloque frío menos la del bloque caliente. Y esto es que todo va a ser mayor a cero. Y aquí hay consecuencias de la entropía. Este, esto aprender, téngalo en cuenta, porque puede ser que les pongan un examen algo parecido, de que en el universo tiende al desorden. Recuerden que todos los procesos son irreversibles y que se requiere un trabajo para mantener un sistema en determinadas condiciones. Eso también incluye a los seres vivos. O sea, todo lo que nosotros hacemos, todo nuestro cuerpo requiere un trabajo. O sea, no sé, hasta mover un brazo requiere un trabajo. Y que todos los procesos son ineficientes. Si quiero obtener trabajo, obtengo menos trabajo del que realmente quiero obtener. Y si me quiero añadir trabajo, necesito más trabajo del que realmente necesite, del que realmente dice la teoría, ¿ok? Eso es básicamente lo que quiere decir con esta diapositiva. Este es un cuento. También si quieren leérselo, habla mucho sobre la entropía. Si ustedes quieren, yo lo tengo. Si ustedes en algún momento me lo quieren para leérselo. Es un cuento como 16 páginas o sí. Y la verdad es un cuento bueno. Ok, ahora vamos a ver el ciclo bueno, el ciclo de Carnot es una máquina térmica ideal. Pero eso no sé qué no sé qué tan importante sea esto en este momento. Porque básicamente es un proceso de que básicamente el ciclo de Carnot, para que lo entienda más o menos, es un proceso que va del 1 al 2 es isotérmico, o sea, trabajan a la misma temperatura. Del 2 al 3 tenemos el caso, bueno, tenemos aquí es más fácil explicarlo. Del 1 al 2, es decir, de este a este, hay una expansión adiabática, isotérmica, perdón, de este a este, tenemos una expansión isotérmica. Del 2 al 3 tenemos una expansión adiabática. Del 3 al 4 tenemos una compresión isotérmica y después tenemos una compresión adiabática. Eh, Eso se ve mucho como para después, que es como la máquina ideal
Digamos, es como para ver la máquina ideal, pero no sé hasta qué punto va a ser necesario que lo veamos en este momento. Yo creo que no. Así que por el momento me lo voy a brincar. Ahora sí, vamos a lo que a ustedes les interesa, los cálculos de la entropía. ¿Cómo van a calcular la entropía en este curso? Vamos a ver, lo primero que todo, la entropía de los depósitos de calor. Recuerden que un depósito de calor puede recibir o dar cualquier cantidad de calor sin que varíe su temperatura en un proceso isotérmico y que son masas, o sea, que es algo isotérmico, que no le va a variar la temperatura y que son masas muy grandes, muy, muy grandes. Así que, ¿qué vamos a ver? Que el cambio de entropía va a ser igual a la diferencia del calor de 1 al 2 entre la temperatura absoluta, que es la temperatura en Kelvin. Y esta es una cosa muy importante. La entropía se puede calcular mucho en un cambio de fase en un proceso isotérmico. Se puede calcular, ¿a qué le recuerdan esto? Esta, ese FG o... ¿No se acuerdan de esto? Bueno, si aquí lo dice, que son las tablas de vapor, ¿ok? Las tablas de vapor. Es que ahora mismo no sé si tengo una por acá. Yo creo que no, no tengo ninguna. Pero una tabla de vapor, nada más tengo una, pero no tengo a mano. Pero una tabla de vapor nos va a venir lo que es la entropía. Ahora, ¿cómo calculamos esta entropía de esta tabla de vapor? Esta tabla de vapor, recuerde que esto significa el líquido saturado. Esta F es la entropía del líquido saturado y esta G significa el gas saturado. Así que esa entropía se puede ver como el cambio de la entalpía, en este mismo caso, de el líquido saturado, bueno, del gas saturado menos el líquido saturado entre la temperatura absoluta. Es decir, de esta manera. Y esta fue la fórmula que si ustedes ven en una tabla de vapor en algún momento, si ven alguna, o si tienen alguna por ahí, cuando vean las tablas de vapor, van a ver que si ustedes hacen el cálculo de esta diferencia entre la entalpía entre la temperatura que tiene, nos va a dar el valor de la entropía en la tabla de vapor, ¿ok? No es broma que esto les puede servir para el examen, ¿ok? Esta fórmula de cómo calcular la entropía a base de la entalpía de que hay en un líquido o un gas saturado les puede ser muy importante para los exámenes, que les puede llegar a servir. ¿Se me entiende por el momento? Y aquí hay un ejemplo, que 773 Kelvin, que a 773 Kelvin tenemos este valor de entalpía, del cambio de entalpía, o sea, de entalpía saturada. Y que este sería el valor de la entropía. Y si ustedes buscarían en tabla de vapor, sí es de ese valor. Por el momento también todo bien. Sí. Ok, esto me lo voy a brincar. Esto nomás es una forma en la que, como ya les dije, o sea, como ya les dije, se puede verificar todo esto. Ahora, vamos a lo que a ustedes les interesa. ¿Cómo principalmente se van a calcular la entropía en estos exámenes? Estas son las fórmulas, ¿ok? Para un proceso isobárico, ¿ok? Recuerde que Cp es el calor específico a presión constante y Cu es el calor específico este, a un a volumen constante, ¿ok? Así que, ¿cómo lo vamos a calcular? Como habíamos dicho, el cambio de entropía es igual a la integral de la diferencia entre el calor reversible entre la temperatura. Este calor reversible lo podemos ver también como en este proceso isobárico lo podemos ver como el valor que teníamos de las fórmulas anteriores, que recuerden que el calor va a ser igual a los moles por el TT por el CP, que es el igual al valor
igual al valor bueno, el calor específico a presión constante por la diferencia de temperatura. ¿Se acuerdan de que este era el valor de calor para el proceso isobárico? Que básicamente se relacionaba con la entalpía de un proceso isobárico. Bueno, en estos casos, al tener eso así, se hace la integral y esta es la fórmula que más les va a interesar a ustedes por el momento. De que para un proceso isobárico, la diferencia de entropía va a ser igual a n a los moles. Recuerden que estos moles se pueden cambiar también por una masa, ¿verdad? Por el calor específico por el logaritmo natural entre la temperatura 2 entre la temperatura 1. Si ustedes se ven, esto es literalmente esta integral de acá. Si ustedes recuerdan, estas dos son constantes, pueden salir de la integral y una integral de 1 entre la variable es igual al logaritmo natural de del t2 entre t1. Así que si ustedes ven, este es el valor de esta integral. ¿Qué pasa en el proceso isocórico? Exactamente lo mismo como lo vemos en este caso, pero que en vez de ser con CP, lo tenemos con CV. ¿Ok? El proceso isocórico, que es a presión constante, porque en este caso lo vamos a relacionar principalmente con el calor. En el proceso isocórico se relacionaba principalmente con la energía interna. Y la energía interna es igual a los moles por CV entre entre DT por DT entre el tiempo. Y vemos que pasa exactamente lo mismo, se hace la integral, así que eso solamente es como una forma para que recuerden un poco sobre cómo se sacaron estos datos, pero lo que más les interesa a ustedes es saber que la diferencia de entalpía, de entropía, perdón, va a ser igual a los moles por el Cp por el logaritmo natural de entre T2 entre T1 en el caso de que sea isobárico, es decir, a presión constante, que recuerden también que estos moles pueden cambiar por masa, pero en el caso de que sea isocórico, que es a volumen constante, esa diferencia de entropía va a ser igual a los moles o la masa por el CV, que es igual al calor específico al volumen constante por el logaritmo nacional de T2 entre T1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en el proceso diabático? Que el calor es igual a cero. Cuando el calor es igual a cero, vemos que, bueno, vemos que la entropía es igual al delta T, el delta S bueno, hay una diferencia de calor. A este caso, como el calor es igual a cero, eso quiere decir que es un proceso isentrópico. ¿Qué significa isentrópico? En este caso, no me voy a poner porque seguramente nunca lo habían escuchado, pero para los que si no llego a escuchar un proceso isentrópico, eso significa que es un proceso en donde no hay cambio de entropía. ¿Ok? Que el cambio de entropía es igual a cero, que es lo que pasa en el proceso diabático. Así que en estos casos, el proceso diabático y el proceso isentrópico son lo mismo. Para el momento, se va entendiendo. Sí, todo bien. Ok. Vamos con el proceso isotérmico, que es a temperatura constante. Recuerden que, bueno, se relaciona a la temperatura. Así que el proceso isotérmico, que tenemos la temperatura constante, es que es igual a la diferencia de entropía es igual al Q por la diferencia por la temperatura. Pero en un proceso isotérmico, el valor del calor era igual a menos el valor del trabajo. ¿Ok? Recuerden, primera ley de la termodinámica, en donde se establecía que el calor de un proceso isotérmico, la diferencia de temperatura, la diferencia de energía interna es igual a cero. Así que tenemos esto. ¿Cómo lo vamos a ver? Recuerden que el trabajo es igual al menos la derivada, bueno, menos la integral de presión por diferencia de volumen. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Ok? Para no confundir mucho, se trabaja con gas ideal. Así que esta presión por diferencia de volumen, ¿qué se les parece esto
a esto. Si ustedes ven, es la igualdad del gas ideal, ¿no? Si ustedes ven, tenemos P por V, en este caso, P por la diferencia de volumen, es igual a NR por T. Y los volúmenes así. Si me están entendiendo cómo más o menos sale la fórmula. O sea, básicamente, esta temperatura es uno entre la temperatura, la sacamos de la integral y tenemos este valor que se hace con esta integral. Pero lo que más nos interesa, que si no entienden cómo llegó a ese valor, la verdad tampoco importa mucho, porque lo más que nos interesa es que sabemos que el proceso isotérmico, es decir, la temperatura constante, el cambio de entropía es igual a los moles por la constante R de los gases ideales por la diferencia de volumen entre V2 entre V1, básicamente, que se relaciona con el gas ideal. ¿Sí entendieron este? O sea, lo más importante es esto, que esta es la fórmula que vamos a utilizar para un proceso isotérmico. Ahora, no hemos hablado mucho de este tema, pero hablemos un poco sobre cuándo va a ser un caso general. El cambio de entropía en un proceso en un cambio general, lo podemos ver que es igual al calor específico a volumen constante por el logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1 más el valor del NF, del F, perdón, más el valor de la ley de gases ideales por el logaritmo natural de V2 entre V1. ¿Qué está pasando acá? Que se está suponiendo que hay un mol, que hay un mol, que es un gas ideal y que es un mol. En caso de que no, tuviera que haber una N acá y una N acá. Pero en este caso se está suponiendo esto. Y eso es como para un caso de volumen constante y este es un caso para presión constante. O bueno, que hay diferencia de presión. Esto es como para un caso donde lo importante es el volumen. Y ahí aquí este es un caso donde lo importante es como la presión. Entonces, la diferencia de entropía es igual a Cp por el logaritmo natural de T2 entre T1 menos el valor de R por el logaritmo natural de P2 entre P1. Esta es otra forma que lo pueden ver. O sea, no me acuerdo si se hacía bien, pero creo que eso viene en el formulario. Yo aquí tengo el examen del año pasado, vamos a fijar un toque en el formulario. No lo tengo así para enseñarse a ustedes en este momento, pero creo que eso viene así también en el formulario. A ver. Sí, viene así también en el formulario, que es para un proceso isotérmico, ¿ok? Este es el ejemplo que ahora les voy a hacer, pero primero, antes de que lleguemos a esto, voy a terminar un poco la teoría, porque me interesa hablar de la tercera ley de la termodinámica. Ok, vemos la tercera ley de la termodinámica y les hago el ejemplo, porque y ya se terminaría como con esta clase, que es la clase de introducción para la segunda ley para esta materia nueva de ustedes. Porque como ya les he dicho, yo sé que ustedes no han visto materia, entonces por eso necesito esta clase que sea un poco de introducción. Tercera ley de la termodinámica. Recordemos, la entropía mide el desorden, ¿ok? Por lo tanto, se puede afirmar que la entropía de un gas, la entropía es mayor que la entropía de un líquido y la entropía de un sólido, ¿verdad? Eso quedamos claros. Recuerden que esto es porque el gas va a tener más desorden dentro de su molécula, el líquido está un poquito más ordenado y el sólido sí está mucho más ordenado. Ahora, un compa, no sé quién fue, la verdad no me acuerdo, dijo, ¿qué pasaría si hay un estado en donde la entropía es igual a cero? Donde haya un caso donde la entropía sea igual a cero. Y se descubrió que teóricamente sí existe. Es un sólido cristalino perfecto a la temperatura de cero absoluto. ¿Ok? ¿Qué es el cero absoluto? Básicamente, cero Kelvin. Si ustedes ven este valor, es lo mismo que cero Kelvin. Aquí faltaría el cosito de Gauss, no está. Pero
Este valor es el valor de cero Kelvin. Y esta es la ley de la tercera ley de la termodinámica y se utiliza para el cálculo de las entropías absolutas. No voy a hacer ningún ejemplo de cálculo de entropía absoluta. Aquí vemos un poco sobre cuál es esto. Un poco sobre este tipo de cálculos, porque esto yo creo que es un tema que van a ver más adelante. Todavía no voy a meter mucho en esto. Pero nada más para que tengan la teoría, la entropía al medir el desorden, la entropía de un gas es mayor que la entropía de un líquido, esta va a ser mayor que la entropía de un sólido, pero que, en el- pero que hay una parte teórica que dice que si hay un sólido cristalino perfecto, que esté en el cero absoluto, esa va a tener como una entropía absoluta, que va a ser la tercera ley de la termodinámica. Quizás les pareció curioso este tema, que es que vemos que hay temperatura y bueno, está la CP, pero vea que tenemos, esto es un líquido, no me acuerdo qué líquido es este, la verdad no me acuerdo qué líquido es este. Bueno, más para explicarles un poco sobre qué es esto del sólido cristalino perfecto, es, tenemos la fase gaseosa, ¿verdad? A mayor temperatura, como debemos conocer, a mayor temperatura va a haber, tenemos una presión constante, estamos teniendo que tenemos como una presión constante. A mayor temperatura va a haber estado gaseoso. ¿Ok? Eso lo tenemos claro. Si disminuimos la temperatura, va a estar estado líquido. Y si seguimos disminuyendo la temperatura, va a estar estado sólido. Pero hay varios tipos de sólidos. Está el sólido uno, que es el sólido que está entre esas dos temperaturas, en este caso. Está este sólido 2 y está este sólido 3. ¿A qué se refiere con este? Este sólido uno va a tener un mayor desorden, es decir, va a tener una mayor entropía que el sólido 2, ¿ok? Porque el sólido 2 hasta la menor temperatura Kelvin va a tener una menor entropía. Y el sólido 3 vemos que llega hasta acá, en esta parte como tipo lineal, que obviamente el sólido 3 llega hasta aquí porque aún tengo entendido, sí, yo lo sé, que aún no se ha llegado a un sólido que tenga el 0 Kelvin. Estamos más o menos cerca de lo que he visto. Eso es un dato más curioso que otra cosa, pero aún no se ha llegado a ningún sólido que esté en este punto. Pero básicamente esto es una forma de verlo también donde esto aquí va a tener mayor entropía, esto va a tener menor entropía en relación a la del gas, pero que entre los propios sólidos, en un mismo compuesto, entre los propios sólidos, que haya, dependiendo de la temperatura que tenga, puede hacer que haya unos sólidos con menor entropía que otros. ¿Eso se entendió? Y después vamos a ver el tema de las temperaturas, de las entropías absolutas. Ahora sí, voy a meterme como ya les dije, como es una clase de esto, voy a meterme en este ejemplo. Este ejemplo me gusta mucho porque antes de que vean esto, recuerden lo que habíamos hablado de cómo se iban a calcular las entropías en estos casos, con estas, con estas fórmulas. Este ejemplo me gusta mucho porque relaciona también la primera ley de la termodinámica, de lo que habíamos hablado en el primer examen. ¿Qué dice? Una pieza de acero fundido a CP 0.5 kilojoules entre kilogramo por Kelvin con un peso de 40 kilogramos y una temperatura de 450 grados Celsius se templa con 150 kilogramos de aceite con este valor de CP de 2.5 kilojoules entre kilogramo por Kelvin a 25 grados. Si no existen pérdidas de calor, ¿cuál es el cambio de entropía del A, acero fundido, B, el aceite, y ambos considerando como un todo, o sea, que un sistema total, ¿ok? Dice, bueno, aquí habla un poco de la solución, pero ¿se acuerdan de este problema que hicimos la semana pasada? Para el primer examen. El de la ducha, que tenía un agua fría y que necesitamos una temperatura, un valor de temperatura.
Bueno, como lo podemos ver, este problema, que es un problema de primer examen, es decir, de primera ley de termodinámica, de la primera ley de la termodinámica, se necesita para un caso de estos. Así que, acuérdense bien de la primera ley de la termodinámica. Todo lo que he dicho hoy hace que pues, la primera ley de la termodinámica se siga cumpliendo. Así que puede ser que les metan este tipo de problemas en donde hay una unión entre ambas leyes. ¿Ok? Así que lo podemos ver de esta manera. Recuerden que se hablaba de que no hay no hay pérdida de calor hacia los alrededores, así que el calor era igual a cero, el trabajo también iba a ser igual a cero, porque no hay nada, no hay ninguna resistencia, no hay nada que esté generando trabajo. Así que tenemos que la diferencia de entalpía es igual a cero y que tenemos la entalpía fría y la temperatura, la entalpía del agua fría y la entalpía del agua caliente, y que a base de estos determinamos cuál es el valor de la temperatura. Espero que se acuerden más o menos de esto porque este es el mismo concepto que se aplica para este problema. Vemos que lo primero que necesitamos sacar es cuál va a ser la temperatura que va a tener total el sistema, digamos, cuál va a ser la temperatura final del sistema. Como no tenemos pérdida de calor, no existe pérdida de calor, vamos a ver que no va a haber nada, no va a haber entonces calor, el calor va a ser igual a cero. Y, y tampoco vemos que no hay un agitador, no hay nada que genere trabajo, entonces no hay trabajo. Así que tenemos que la entalpía, este sería el cambio de entalpía para la pieza de acero fundido, y este sería el cambio de entalpía para la pieza, para el aceite. Y todo esto es igual a cero, que es básicamente el mismo concepto que se aplicó acá. ¿Sí me lo están captando? Sí. ¿Ok? Así que, esto es para que vean que se pueden juntar ambas, ambas leyes. Así que tenemos esto, tenemos esta ecuación, nada más con calculadora. O sea, espero que hayan hablado con Guillermo de que utilizar la calculadora. Y, y pues con esta ecuación se determinaría cuál es la temperatura final. Ok. Así que cambio de entropía del aceite, del acero fundido. Ok. Estamos hablando de que tenemos un CP. Tenemos la masa y tenemos la temperatura. Y ya tenemos la temperatura final. Estamos hablando de un CP. Estamos hablando entonces que se está trabajando a una presión constante. Ahora, recuerden lo que yo les comenté aquí, que el cambio de entropía va a ser va a tener esta fórmula, pero estamos hablando de una masa, pero recuerden que yo les dije que esto puede ser o moles o masa. Entonces, nada más con esa fórmula, venimos acá, vemos que esto va a ser igual a la masa por la diferencia de entropía, va a ser igual a esto. Así que aquí hacen toda la parte de la integral, pero llegamos a la misma fórmula, de que la masa es igual a Cp, digamos que la diferencia de entropía es igual a Cp a la masa por el Cp por el logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1. Es decir, la fórmula que yo les enseñé antes. Y no necesitamos aquí, esto no sé por qué está acá, esto es un error del libro. Así que básicamente la diferencia de entropía va a ser igual a los 40 grados por los 0.5 por la diferencia de temperatura entre T2 entre T1. Ahora, algo importante es que esas temperaturas están en Kelvin. Todo se va a trabajar en Kelvin, ¿ok? Todo este tema de entropías, todo este tema en cuando vean con gases y con tablas de vapor y todo ese tema, lo van a trabajar con Kelvin. Así que es solamente un dato que les tenía que decir. Y vean algo mejor todavía. Vean que esta entropía nos está dando negativa. ¿Qué está pasando con este? Recuerden que el acero fundido en este caso está a una mayor temperatura, es decir, se va a enfriar. Al enfriarse, va a aumentar, va a disminuir su entropía. Entonces tiene sentido que es de negativo. ¿Ok? Pero después vamos a ver por qué esto sigue sin romper la segunda ley de la termodinámica. Así que se hace lo mismo para el aceite, el cambio de entropía del aceite.
que tenemos que, bueno, aquí le pusieron eso, que el cambio de entropía va a ser igual a la masa, va a ser esta misma fórmula que se utilizó acá, ser igual a la masa del aceite, que es igual a 150 kilogramos por el CP, pero el calor específico a presión constante, que es igual a 2.5 kilojoules entre kilogramo por Kelvin, y la diferencia de temperatura, bueno, el logaritmo por el logaritmo de la diferencia de temperatura final entre la diferencia de temperatura inicial igual en Kelvin. Y vemos que el valor que nos está dando es este valor de 26,13 kilojoules entre Kelvin. Que vea que también tiene sentido con la teoría en donde estamos hablando que el aceite se está calentando, es decir, va a tener un aumento de su entropía, porque se está pasando a estar un sistema, está pasando a estar más caliente. Así que vemos que por el momento todo este problema está cumpliendo con los que yo le expliqué sobre todo el tema de la entropía, digamos, sobre todo el tema de la segunda ley de la termodinámica con la entropía, que todo este problema está teniendo, en donde, en este caso, que se está enfriando un, un se está enfriando la pieza de acero fundido, así que al estarse enfriando nos está dando un valor de entropía negativa, porque está pasando un sistema un poco más ordenado. Pero en este caso que se está calentando, está pasando un sistema más desordenado, entonces nos está dando un valor de entropía positivo. Y ahora, ¿quién les había comentado yo a ustedes? ¿Qué dice aquí? Y de ambos considerándolo como un todo, ¿a qué se puede relacionar esto? A lo que habíamos dicho antes de la entropía total, es decir, la entropía del universo. ¿Qué va a ser la entropía total? Va a ser nada más la suma entre ambas entropías. Aquí dice que es un cambio, pero en realidad nada más es hacer una suma. Es sumar las entropías que tenemos. Así que la entropía total, es decir, la entropía del universo va a ser igual a la entropía que va de acero fundido más la entropía del aceite. Y vemos que nos está dando este valor de 9,8 kilojoules entre Kelvin. Y si vemos esto, nos está diciendo que estamos teniendo una entropía total, es decir, una entropía del universo positiva. Es decir, que el hacer este proceso está aumentando la entropía del universo, como se ve que ya les comenté antes en la segunda ley de la termodinámica. Algún, es decir, que se cumple la teoría de la segunda ley de la termodinámica con el tema de que la entropía del universo siempre va a ser positiva, es decir, siempre va a tender al máximo. ¿Alguna pregunta con este problema? O bueno, si tienen alguna pregunta también en general sobre todo lo que expliqué ahora, algo que me quieran preguntar, algo que no hayan entendido sobre esta parte introductoria para que van a ver para la clase que tengan mañana. Bueno, mañana no, el lunes. Ok. Entonces voy a suponer que no, entonces voy a parar la grabación en este momento.